Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a conversar con Luis Carvajal, ambientalista. Conmigo, Luis, está Esteban Delgado, Abel Guzmán y José Luis Mendoza y una servidora. Bueno, un saludo a cada uno de ellos y a ti un abrazo y un beso. Gracias, gracias. Luis, mira, hemos estado viendo algunas declaraciones que has dado con relación a la contaminación y el remozamiento de Río Osama, sobre todo desde el punto de vista de la presencia de la planta mercante Estrella del Mar 2, creo que es, y la posible traída de otra barcaza. Y quisiéramos, por lo menos de mi parte, escuchar tu parecer sobre cuáles elementos pudieran estar contaminando el Río Osama por esa generación en el río. Mira, o en la ría. Sí. Perdón, dos aclaraciones de entrada. La primera es que el río tiene múltiples fuentes de contaminación. Es probablemente el río más contaminado de la República Dominicana y en ello la planta es un colaborador más. Ni siquiera el principal, pero es un colaborador importante. Esta planta se instaló en medio de una crisis energética en el año 89 con un contrato que contiene una carga sombra, para usar un símil con relación al peaje sombra, porque había que pagarle generando o no generando. Cuando se instaló, el Instituto Dominicano de Bioconservación, que preside el doctor Antonio Tomén, y el Grupo Hábitat, produjeron un documento público rechazando la ubicación con los mismísimos argumentos que se utilizaron en el 93, en el 2002, en el 2005, en el 2007 y en el 2017, que son las veces que ha habido acción intentando mover la planta de allí. ¿Cuáles eran las observaciones? Cuando esa planta se estableció, nació con 4 pecados originales. El más importante, el del contrato. El de segundo, el de la ubicación. El tercero, el que era una planta vieja. Y el cuarto, el tipo de combustible que utilizaba. Porque esta planta, cuando vino en el 89, era una planta reconstruida, se ubicó en una zona, en la zona donde estaba la planta del Timbeque, y se constituyó en un problema por las vibraciones y por las emanaciones de gases. La preocupación entonces no fue tanto el río Sama, y se pudo establecer entonces porque el país no tenía una institucionalidad ni una legalidad alrededor del tema ambiental, a pesar de que había normas. 2, porque había una crisis energética enorme que fue lo que validó. 3, porque ellos parece que tenían un excelente padrinazgo, que parece sigue existiendo todavía. Pero lo último es porque había una incapacidad de la población y de los sectores sociales y económicos para reaccionar. La planta, quiero hablar un poco en su defensa. Nosotros que la hemos combatido durante muchos años, a lo largo de los años 90, en el 2002 cuando se iniciaron las primeras gestiones para removerla, que lo inició el Ministerio de Medio Ambiente y fue una llamada de Palacio que se produjo en ese entonces, lo que permitió que no fuñeran más a la planta. Y lo mismo ocurrió cuando intentó ya otro ministro en el gobierno de Leonel Fernández promover su remoción. También hubo una intervención oficial para frenarlo. Y bueno, ya conocemos que hubo otro intento, y por último en el 2017 Domínguez Brito le ordena le da un plazo de 6 meses para su remoción. Utiliza los siguientes 4 argumentos. Primero, el calentamiento que genera el que ellos usen el agua del río como un sistema de enfriamiento para la turbina, constituye un factor que disminuye la disponibilidad de oxígeno y afecta seriamente la calidad. Segundo, que es un argumento probablemente el más importante de todo, por la altura en que está, en una zona donde el río está encajonado, a ambos lados tú tienes habitáculos, actividades económicas y sociales que quedarán siempre por encima de la chimenea. Y por muy eficiente que sea una chimenea, lo que sale de una chimenea, además del CO2 y del monóxido, son derivados de dióxido de azufre y de nitrógeno que son fuertemente contaminantes. El tercer elemento era el hecho de que era imposible desarrollar una política de saneamiento integral del río Sama, que venía ya planteado desde muchas gestiones del Estado central y luego del Ministerio de Medio Ambiente, manteniendo la planta en ese lugar.
y luego que la planta además implicaba un factor, además de la contaminación física, de contaminación visual. Establecía los riesgos que siguen vigentes independientemente de que ellos han mejorado mucho la calidad y que al incorporar una parte de la matriz como gas natural, los impactos contaminantes son mejores. Y que ahora el nivel de vibración que teníamos en los años 90 y hasta el 2005-2006 no son tan intensos, no es que no existan, siguen existiendo, y que la cantidad de humo que liberan sus chimeneas son también menores. O sea, a pesar de esa mejoría, esa planta es una aberración ambiental que esté. Pero ahora se plantea, Luis, otra planta para ponerla en paralelo. El mismo presidente de Cibor ha dicho que para desmontar la planta existente tendrían que durarse 2 años y medio, o sea, estarían operando ambas. No, lo primero es que el tiempo que ellos necesiten para desmontarla es un problema de ellos. Cuando se aprobó la ley 6400, la ley dio 2 plazos. Un plazo de 2 años para que la mayor parte de las industrias, las empresas, se acogieran a los sistemas de planta de tratamiento y a los nuevos parámetros ambientales que decía la ley. Y de 3 años para que aquellas actividades que tenían que moverse del lugar se movieran. Y la Seaboard fue una de las compañías que fue notificada por el Ministerio de Medio Ambiente para su necesario traslado. Por eso fue que ya en el 2002, cuando se iba a aproximar el 2003 y entraban en el año en que tendrían que hacerlo, hubo una intervención directa de Palacio para que no molestaran a la Seaboard. Cuando se le dio el plazo de 6 meses y no se les renovó la licencia ambiental en el 2017, ellos estaban obligados no solamente a paralizar, sino a crear un plan de traslado, porque la planta ahora está en violación a la ley. En violación a la ley, ampliar esa planta o renovar permiso. Pero le renovaron el permiso, Luis, en el 2020. Pero esa renovación es irregular. Ese permiso que dio Ángel Esteves no pasó por el Comité de Validación Técnica del Ministerio de Medio Ambiente, y eso es perfectamente comprobable. Eso se puede verificar simplemente pidiendo los papeles. Quien te habla averiguó si había pasado por ese proceso, y tengo la confirmación de que no pasó por ese proceso, pero corresponderá al actual ministerio verificar. Pero si pasó por ese proceso y tomó una decisión en violación a la ley, está en la obligación el ministerio de corregir eso, y de hecho será una materia para que investigue la Fiscalía Ambiental el por qué, a pesar de romper las normas establecidas, no solamente se le extendió, sino que se dio un permiso para una nueva planta que debió haber pasado por un proceso de evaluación ambiental, cuyo análisis previo, lo primero que iba a revelar era la impertinencia del lugar. Yo quiero defender un poco el hecho del derecho que tiene cualquier empresa de intervenir en una actividad económica como la generación de energía, pero tiene que hacerlo acogiéndose a las leyes, y la ubicación de esa planta en cualquier otro lugar no va a encontrar rechazo de la sociedad si el lugar tiene Luis, los parámetros técnicos, más aún con la nueva matriz que ellos están planteando. Don Luis. Sí, adelante. Sí, saludos. José Luis Mendoza, un abrazo, siempre instruyéndonos con... Usted tiene una visión que yo siempre he dicho es racional desde el punto de vista ecológico. Yo he creído, sin ser técnico, que hay suficientes cauces norte-sur en la costa dominicana, la costa sur, con estuarios, que es esta zona de los ríos se anchan y entra la marea, y donde la lámina de agua es estable y donde se pueden colocar esas barcazas, tanto Jaina como podrían ser otros cursos más al este, donde perfectamente podría colocarse, interconectarse al sistema eléctrico sin tener las afectaciones que tiene la ciudad de Santo Domingo. ¿Sería exacta esa forma de pensar nuestra? Mira, tú estás cayendo en un gancho que se nos coloca muchas veces a lo que bregamos con el tema ambiental. A ver. Y es a buscar nosotros la explicación técnica de donde ellos tienen que ir. Okay. Para nosotros, por ejemplo, es muy lícito que tú quieras poner un bar, incluso un prostíbulo si quieres, si la ley no te lo prohíbe, pero no me lo ponga al lado de la escuela o frente a una clínica.
Sí. Ahora, ¿dónde te coloca? Eso es un problema tuyo ubicarlo. Como es una actividad económica, válida, legítima, ellos tienen que ir. Fíjate, la ría de Los Amas, porque efectivamente es una ría que en profundidad del cañón en que se encuentra está por debajo del nivel del mar y tiene una intrusión salina hasta 12, 15 kilómetros que sube cuando sube la marea o cuando hay eventos, puede llegar hasta 34 kilómetros aguas adentro. Y es fundamental en todo lo que ocurre en todos los humedales de Los Amas. Ahí no puede estar. Creo que sobra seguir dando explicaciones. O sea, eso no es consistente con la... Ahora, Luis, Sí. el permiso, aunque prevé una cosa que no entiendo, porque no le da el permiso para la nueva planta, pero la menciona, la condiciona a un estudio de impacto ambiental. ¿Qué necesitarían ellos para poder traer la barcaza que ellos dicen que viene en camino y que estaría instalándose en este mismo mes? Sí. ¿Daría Primero, tiempo para hacer el estudio de Sí. impacto ambiental? Óyeme, Susana, tú eres abogada y además conoces el sector eléctrico. No es verdad que yo te voy a dar en un permiso, el permiso está condicionado de impacto ambiental porque está claro que la energía eléctrica Claro. es de los proyectos que necesita estudio ambiental. Y antes de yo hablar de permiso de cualquier cosa, debo tener esos estudios. Cuando lo pongo a priori, como está aquí dado, es uno de esos disparates que hacía Ángel Esteve. Y me perdona que use el término disparate, Claro. porque estoy descalificando el término. Pero en sentido real, donde quiera que ellos vayan a instalarse necesitan ese estudio. Ahora, el análisis previo que te lleva a la ubicación implica el rechazo de entrada y la inadmisibilidad. Si tú como técnica de la división de evaluación te corresponde el análisis previo, cuando tú me digas, mire, está a tal altura, esto no puede elevar la chimenea por encima de tal cosa, aquí está la zona colonial, tenemos un río de alta importancia con altos niveles de contaminación, que es prioridad su saneamiento para el Estado, tú vas a decir, no procede recibir los papeles. No estoy diciendo evaluarlo, no, ni siquiera recibir los papeles, porque lo único que tiene que hacer el Estado con esa planta es trasladarla. Y yo quiero repetir, en defensa del derecho que ellos tienen a generar, que ellos siguen teniendo ese derecho, pero el problema de la ubicación es de ellos. No tiene necesariamente que, aunque venga en una barcaza, es una planta. Esa planta pudiera diseñarse para estar en tierra, cambiando el patrón de enfriamiento, porque las plantas que están en el agua tienen como primer pecado el que al calentar las aguas de los ríos impactan, no solamente en el río, sino en todo el contexto, y el valor que tiene el contexto costero para nuestra isla es enorme. Yo sé que no es el tema ahora y no vamos a entrar a hablarte de lo importante que es recuperar ambientalmente la zona costera para incorporarla no solo al imaginario, sino a las actividades económicas y sociales de las grandes ciudades. No, mira, Porque Luis, sí. y revisando el aviso que hizo la Superintendencia de Electricidad con miras a otorgarle una concesión, porque eso sería otra nueva planta y necesitaría una concesión, vimos que no solamente es gas natural, ellos también la piden para búnker, sí, o sea... te leo el informe, yo te lo puse a tu WhatsApp, Okay. pero te leo, en el informe, ellos están proponiendo 1.401.624 galones de fuel oil número 6 mensuales, 36.535 galones de gasoil mensuales y 620.000 en BTU de gas natural mensuales. Y sobre esa base es que están planteando. Sí, pero esa es la existente, esa es la existente. La nueva operaría con búnker sí y con gas natural. Sí, en el caso del búnker sí, ellos están hablando de una proporción de alrededor del 60% Exacto. con relación a gas natural. Y eso es importante porque además, cuando te dicen que es de gas natural y tú oyes que es de gas natural, inmediatamente piensa en que tú vas a tener menos dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno, porque tiene mucho menos que el búnker sí. Pero cuando tú vas a búnker sí, o a fuel oil, o a gasoil, ya tú me estás hablando de que la matriz de contaminante te obliga a una serie de parámetros que no jamás permitirían estar donde ellos están. Nosotros tenemos un pecado, y es que la inmensa mayoría de nuestras grandes instalaciones industriales se instalaron cuando la
exigencias ambientales no eran las que son hoy, o han establecido sistemas de tratamiento que son como el seguro de ley de los carros públicos, que es simplemente para que no lo multen o para poder circular, pero que realmente no dan respuesta a la necesidad del saneamiento ambiental. Tenemos otro punto grave. El Estado Dominicano no tiene una estación de monitoreo en el río Sama para medir la calidad de las aguas y poder separar incluso qué tipo de contaminante viene aportada por cuál de las tantas fuentes que contaminan a ese río. Y no tenemos, como debe tener una metrópolis que pasa de 3 millones de habitantes, estaciones de monitoreo de calidad de aire que deberían dar información a los ciudadanos del Gran Santo Domingo 2 veces al día cuál es la calidad de aire. Luis, por último, ¿qué harían ustedes, los ambientalistas, los diferentes grupos, de colocarse la barcaza ahí, ya en este caso sin los permisos correspondientes, ni los medioambientales, ni los títulos habilitantes? Mira, lo primero que se ha hecho, y ya se ha hecho, es elevar un recurso de amparo, y eso lo ha hecho el INSAPROMA con el apoyo del movimiento ambiental. Y además de esto, nosotros tenemos que convertir cada discusión de esto en un hecho educativo. Por ejemplo, poca gente sabe que el río Sama en esa zona está en la base de un cañón, y que es un río que corre por debajo del nivel del mar, casi desde 35 kilómetros antes de su desembocadura, lo que lo convierte en una ría. Y no sabe que hay 2 circulaciones paralelas con 2 regímenes de temperatura, y que muchas especies marinas penetran por el río para reducirse al interior de los humedales de Sama, y que esos humedales, en los cuales hay centenares de lagunas, la tercera parte de ellas son salinas pobres. Laguna Cornelio incluso es una laguna donde tú puedes pescar en agua interna peces de mar. Entonces, este tipo de cosas permite que la ciudadanía conozca que los humedales de los Sama, un parque nacional de una belleza extraordinaria, que no visitamos porque la ruta normal debería ser el río, o rutas terrestres que atravesan zonas de mucha marginalidad, que además, por donde quiera que tú accedes al río aguas arriba, tienes depositados los basureros de las comunidades del entorno, y el gran basurero de la ciudad de Santo Domingo está en la orilla de Isabela y deriva por ahí hacia el Osama. Entonces, convertir esto en que la gente entienda el valor de un río en una ciudad para que lo defienda y para que pelee por él, para que ahora que estamos reclamando, por ejemplo, para que no se menoscabe en la Loma de los 7 Picos, o se está discutiendo lo de la presa de Pola, o se vio la planta de tratamiento que construyó el gobierno pasado, elevó de un 6 alrededor de un 18 o un 20% la cantidad de agua tratada, y que aunque eso es un pellizco, nos da a una de las líneas de trabajo de por qué el ordenamiento urbano es fundamentalmente la primera estrategia para proteger ese río, que hay que recuperar el bosque de galería, que es la acción más barata, por eso no le interesa a los políticos, porque es muy barata. Simplemente hay que no fuñir o reproducir a partir de las especies que están ahí mismo, sin grandes programas de reforestación, ni visita masiva, ni nada. Simplemente evitar que se altere la zona inmediatamente ribereña, que ella va a recuperarse. Gracias, Luis, gracias, bueno, Luis. Vamos a estar pendientes a este proceso, y nada, estamos en eso. Yo también pienso que el río Sama merece mejor suerte. Siempre es muy grato escucharte y se aprende. Ahora, yo no quiero cerrar sin pedirle al ministro de Medio Ambiente que él debe estar revisando los papeles. Simplemente el análisis previo debe rechazar la ubicación de entrada sin tener que discutir otra cosa, porque por razones de ordenamiento esa planta no puede estar ahí.